Capítulo 4. Prólogo 4. Y el fuego es mi sangre. Hasta aquí es el final del prólogo, supongo. Sigo subestimando la cantidad de texto que se necesitará para desarrollar mis notas de capítulo. Una vez más, gracias a todos por el apoyo y las reseñas. Todavía no puedo creer la recepción positiva que está teniendo esta historia. Prólogo 4. Y el fuego es mi sangre. Por lo tanto, vamos a ver si lo entiendo, tipo grande. Estás enviándome para luchar contra un pequeño palo de golf. Creo que eres la mejor opción para este joven específico, Mirko, lo creas o no. Su ojo izquierdo se movió con molestia. Normalmente, incluso ella no sería tan descarada como para enfrentarse a The Olmig con tanta dureza, pero se sentía muy ofendida en este momento. ¿En serio? ¿No sientes que podría ser exagerado? En absoluto. Entiendo cómo debes sentirte en este momento, Mirko, realmente lo sé. Y te aseguro, te tengo en la alta estima y respeto que te has ganado más que en tu corta carrera. Pero créeme cuando digo esto, estos pensamientos desaparecerán tan pronto como empieces a probar al joven Shirou. La duda en su rostro era flagrante. Dijiste que parece tener 7 años. Discúlpame si no puedo creer eso, sea un superpoder o no. Es un niño. Lo sé, pero Olmig estaba un poco perdido aquí. Realmente era comprensible. Era realmente difícil visualizar a alguien tan joven, posiblemente enfrentándose a uno de los héroes prometedores más prometedores de la generación en lo que era más o menos su propia especialidad. Dime, Mirko. Si te diriges al lugar lo más rápido que puedes, ¿cuánto tiempo te tomará llegar? Se sintió como un torpe cambio de tema para la mujer, pero ella respondió de todos modos. Si voy, corriendo en serio, veamos, 25 minutos, tal vez. No, una buena parte son terrenos de montaña, así que, no más de 20 minutos, supongo. ¿Por qué? El joven Shirou corrió aproximadamente a la misma distancia en menos de 10 minutos. Los ojos de Mirko se abrieron con sorpresa, e hizo una pregunta sin el descaro en su voz. ¿Y estás seguro de que no es una peculiaridad de velocidad que estaba usando? Estoy absolutamente seguro de que lo que usó fue una variante de una peculiaridad de tipo superfuerza. Aunque, probablemente sea un tipo compuesto, siguiendo el truco del cuchillo que hizo antes, pero no puedo decir si la parte de la superfuerza es la elemento primario o secundario de la misma. Sin embargo, reconocí claramente esa forma de andar. No fue un aumento de velocidad, simplemente piernas muy poderosas. Bueno, eso cambia las cosas, supuso el héroe conejo. Si él era tan hábil en una peculiaridad del tipo de poder como para superar su propia velocidad por un margen tan amplio, a pesar de su pequeño tamaño y longitud de piernas, y ni siquiera era su única habilidad, podía verlo pensando que no lo era. Una tarea por debajo de ella. Y después de todo, fue The Olmig quien personalmente le pidió un favor, un joven héroe advenedizo que apenas había comenzado a ganar popularidad. Todavía. Está bien, lo haré. Pero solo si me dices la verdad. Algo en su explicación anterior le pareció poco sincero, evasivo. ¿Cuál es la verdadera razón por la que me preguntas? No creo que sea por una buena compatibilidad con él, o que mi clasificación me haga un mejor candidato para convencerlo, o cualquiera de esas cosas que dijiste. ¿Hay algo más, no hay? Supongo que sí. Aunque, es simplemente una corazonada. La voz del hombre sonaba un poco melancólica, de alguna manera. Un tono en el que nunca lo había escuchado hablar. Ciertamente, nunca lo usó en la televisión. Una corazonada. No puedo salvar al joven Shirou. Esa confesión fue, por decir lo mínimo, impactante. ¿Todo podría? ¿Renunciar a salvar a alguien? Eso no es algo que escuches todos los días, ni siquiera comenzaba a describir la rareza de eso. Pero tengo el presentimiento de que, de alguna manera, puedes hacerlo. Llámalo la intuición de un héroe. Bueno, por muy poco sentido que la idea le produjera, al menos podía respaldar ese razonamiento. Y así, Rumiu Sagiyama, más conocido como el héroe conejo, Mirko, aceptó la extraña solicitud del héroe N1 y se dirigió hacia la casa cueva del extraño chico, para lo que todavía imaginaba que sería un pequeño juego de fingir villano. Pero, justo antes de que pudiera irse, Mirko... Un momento, por favor.
Se volvió, preguntándose qué más quedaba por decir. Por favor, salva al joven Shirou. All Might acompañó esa solicitud con una cortés y sincera reverencia. Y cambiando de marcha en su mente, respondió con energía, confianza e igual sinceridad. Por supuesto. Eso es lo que hacemos los héroes. No más pensar en esto como un juego. A las 5 de la mañana en punto, tal como solía ser en su pasado lejano, Shirou se despertó, bien descansado de los eventos de la noche anterior, y comenzó algunos ejercicios ligeros de calentamiento. En algún rincón de su mente se reprendió por haber olvidado confirmar con el héroe cuándo se realizaría esta supuesta prueba, ya que sería una táctica muy normal y válida mantenerlo esperando durante días, por lo que bajó la guardia. Sería una simulación más realista, después de todo. Sin embargo, solo sabía que un hombre como él no jugaría esos juegos mentales, y Shirou esperaba ser atacado hoy. Por supuesto, eso es todo en lo que podía confiar. Dependiendo de qué héroe fue enviado tras él, sus tácticas y sus intentos de captura podrían variar mucho. Después de todo, no es como si todos los héroes fueran fanáticos. Así, por si acaso, colocó un campo delimitado simple alrededor del área general en la que vivía, una medida de seguridad básica para evitar ser tomado por sorpresa. Esto le dio suficiente tranquilidad para, por primera vez desde que regresó, detenerse y pensar. ¿Realmente piensa? ¿Por qué vio a Kiritsugu superponerse con All Might anoche? Al final, simplemente no tenía ningún sentido racional. Ni los dos hombres ni las situaciones en las que sucedió podrían haber sido más diferentes. Kiritsugu era el caparazón roto de un hombre, que al salvarlo, se salvó a sí mismo. Estaba al menos tan feliz por haber sido salvo como por haberlo salvado a él. All Might fue el ejemplo de un hombre exitoso y realizado tanto como él fue el ejemplo de un héroe ideal. Simplemente no había superposición alguna que pudiera explicar cómo vio la sombra de uno en el otro. Y sin embargo, lo hizo. No le hizo ningún favor apartar la mirada de la realidad. Él sabía, simplemente no podía aceptarlo, que existía un héroe tan perfecto e ideal, como una persona real. La belleza de la sonrisa de Kiritsugu ese día era la pura alegría de salvar a alguien más, que sentía como si él mismo estuviera siendo salvado. Era algo que solo un hombre destrozado podía sentir. Era algo que solo un hombre roto debería poder sentir. Para alguien que no tenía necesidad de ahorrar para experimentar esa emoción, se requeriría tanto una empatía que roza lo inhumano como un corazón demasiado puro para pertenecer posiblemente a un simple mortal. Y sin embargo, lo vi en él. De alguna manera, increíblemente, un hombre así había surgido entre esta sociedad impulsada por héroes, que tan fácilmente parecía una perversión del mismo concepto. Y así como la sonrisa de su padre adoptivo una vez le imprimió el deseo de buscarla por sí mismo, en algún lugar profundo de su corazón maltrecho, ahora sentía el anhelo de convertirse en ese tipo de hombre imposible. Pero eso es imposible. Érase una vez, quizás no lo fue. Quizás no del todo. Pero ya no. Había pasado bastante tiempo durante su recuerdo. La llamada prueba podría llegar en cualquier momento. Necesitaba meter la cabeza en el juego. Consideró proyectar un alambre de púas para rodear el área, cuando la alarma se disparó repentinamente, y encontró que el esfuerzo de evitar una emboscada sorpresa era inútil, ya que solo unos instantes después de escucharla, podía escuchar directamente los pisadas cuadrúpedos que se dirigían hacia él. A alta velocidad. Quienquiera que sea, ciertamente no dudan. Resulta que eso terminó siendo un eufemismo. Esperaba que al menos el intruso se detuviera y le enviara algunas palabras una vez que entraran en contacto visual. Al menos, algún tipo de saludo mientras se acercaba. Pero no. Apenas tuvo tiempo de asimilar la apariencia de la mujer musculosa que cargaba contra él, casualmente, una apariencia bastante similar a la suya anterior, además de los diferentes elementos de género y animal, antes de que ella no lo saludara más que una patada de caída corriendo, sin la más mínima pausa. Sorprendido, esquivó la carga, lo que llevó a su entrada dinámica a entrar en la cueva, seguida pronto por el sonido de una mesa aplastada y partiéndose por la mitad, luego el sonido sutil pero característico de una proyección disipándose.
Sin inmutarse, la mujer salió de la cueva con pasos confiados, echando un vistazo al lugar, aunque sin bajar la guardia. Oye, lindo lugar en el que entraste, chico, dijo como si no se hubiera entrometido muy violentamente. Dan impresionante con lo que tienes para trabajar. Nota para mí mismo. Deja de hacer predicciones infundadas, pensó, recordando su anterior duda sobre un músculo cerebro enviado tras él. Esta mujer parecía ser una definición del libro de texto de la palabra. Supongo que usted es el enviado por Olmigt, señorita. Oh, bastante educado para ser un mocoso callejero, ¿no es así? Ella estudió su rostro mientras se acercaba, sin haberse detenido aún por un momento. Lleno de sorpresas, lo estás. En cuanto a tu pregunta, sonrió sin malicia, luego corrió los pocos pasos que quedaban entre ellos inhumanamente rápido y en un puñetazo dirigido directamente a su estómago. Adivina, ¿verdad? Rápidamente hizo un refuerzo de resistencia en su brazo izquierdo y bloqueó el impacto con él. Eso habría dolido incluso en mi viejo cuerpo, si me hubiera pillado con la guardia baja. Entre la velocidad y la agilidad que demostró antes, y esta fuerza bruta, era fácil adivinar que su Kirk, probablemente un tipo mutante, le otorgaba destreza física muy por encima del humano promedio. Tiene sentido, supongo. Un conejo. La mayoría de los animales pequeños son bastante fuertes en comparación con su tamaño. No tuvo mucho tiempo para pensar más en ello, ya que sin una palabra más, se avecinaba una feroz patada en el costado, y sin duda ella estaba lista para seguirla con tantos golpes como fueran necesarios para noquearlo. Sin dudarlo la describió perfectamente en este momento. Si bien, por supuesto, habría sido un error hacerlo, todavía estaba algo sorprendido de que ella fuera tan feroz contra un niño como él parecía ser. Quizás su capacidad para hacerlo sea la razón por la que fue elegida. No es que sea un problema. Apoyando el peso de su cuerpo sobre su puño extendido, se levantó y envió una patada propia directamente a su cabeza, que en realidad logró tomarla por sorpresa, y fue tanto un intento de noquearla como un medio para crear repulsivo. Impulso para crear cierta distancia entre ellos. El último funcionó, pero el primero no tan bien. Había calculado cuánta fuerza reforzada poner en él para no romperle el cráneo, pero la respuesta fue como si acabara de patear el grueso tronco de un árbol. Fue bendecida no solo con poder, sino con una resistencia a la altura. Todavía podía adaptarse a eso, pero en su actual estado de inmadurez física, igualar su poder con su resistencia estaría preocupantemente cerca del límite de su refuerzo. Independientemente, se las arregló para saltar a unos metros de esa patada, y casi sin inmutarse, ella se giró para mirarlo, frotando ligeramente la parte en la que la había pateado. En serio, eso es impresionante. Te convertirás en alguien aterrador cuando crezcas, muchacho. Sin moverse del lugar, hizo unos rápidos estiramientos de brazos. Tendré que atacarte en serio para terminar con esto sin lastimarte demasiado. Engreído, ¿no es así? De acuerdo, con su habilidad, él realmente no podía culparla por sentirse así, pero de todos modos lo borró de la manera equivocada. Estaba acostumbrado a ser subestimado, y en muchos casos incluso lo acogió como una ventaja táctica, pero recibir eso después de un intercambio, mayormente, serio de golpes se sintió algo insultante. Y así, al verla tomar una postura adecuada, y una sonrisa salvaje que parecía gritar disfrutemos esto, decidió lanzar la moderación al viento y responderle de la misma manera. Proyectó a Kanzo y Bakuya en cada mano, usando Alteration para hacerlos más contundentes y más pequeños para que coincidieran con su cuerpo, y puso su expresión seria mientras se concentraba en deshabilitar al enemigo frente a él. El tiempo pasó volando cuando los dos combatientes mantuvieron un intercambio que no se parecía en nada a un adulto frente a un niño, y ciertamente no se parecía en nada a la más sobreestimada de las expectativas de Mirko. Después de todo, ella ciertamente nunca había esperado ser presionada, sin importar lo poco que fuera. Si bien ella confiaba bastante en sus propios instintos de batalla, el mocoso luchó como si pudiera ver el futuro, como si de alguna manera tuviera mucha más experiencia que ella. Siempre que estaba segura de que uno de sus ataques iba a conectar, él terminaba deteniéndolo y contraatacando con un golpe sorprendentemente fuerte. Su juego defensivo fue increíble.
No mucho después de que comenzaran la pelea, ella se dio cuenta de esto y trató de concentrarse en romper sus extraños cuchillos espadas cortas del tamaño de un niño, lo cual no era terriblemente difícil para su fuerza a pesar de su inesperada durabilidad, pero siempre que eso sucedía, él simplemente hacía una nueva. Uno de la nada. Sin duda el otro lado de su Kirk. Tenía un poco de curiosidad por saber cómo en el mundo la creación de armas y la superfuerza podrían estar conectadas, pero no necesitaba averiguarlo para seguir luchando. Su cuerpo más pequeño debería haber sido una gran desventaja, particularmente con el corto alcance que le obligaba, sin embargo, hizo un buen uso de él, deslizándose en sus puntos ciegos en cualquier oportunidad que pudo y desapareciendo repentinamente. Antes de que pudiera verlo, le dispararían una flecha contundente y muy pesada desde algún lugar, y para cuando se volviera para mirar hacia la dirección de donde venía, soportando el dolor del golpe, él ya se habría mudado a otro lugar para repetir el ataque, o ya estaría justo debajo de sus narices, a punto de atacar cuerpo a cuerpo de nuevo, tan valiente como era. ¿Este mocoso es un maldito comando o qué? Porque de hecho era valiente. La parte más peligrosa de su juego defensivo era como parecía estar, invitando en los ataques a ser parados y contraatacados rápidamente, presentando un aluvión de aperturas falsas. Algunos de ellos deben haber sido reales, sin embargo, ella simplemente nunca pareció atacar a uno de ellos. Y lo más aterrador de todo fue que, incluso habiéndose dado cuenta vagamente de esto, todavía no pudo evitar aceptar esas invitaciones. Ella era una huelga donde tiene sentido primero, pensar en ello después, un hábito profundamente arraigado difícil de romper con tan poco tiempo de aviso. Por supuesto, nada de esto quería decir que no pudiera seguir el ritmo. Soy un maldito héroe, por supuesto que no voy a perder con un mocoso, no importa lo monstruo que sea. Puede ser cierto que su resistencia se estaba poniendo a prueba mucho más de lo que lo había sido desde que se graduó y comenzó su carrera, pero había soportado proporcionalmente peor en el curso de héroe. Ella podría hacer esto todo el día. Y por mucho que parezca ser el que tiene la ventaja en estos intercambios, tampoco estaba logrando obtener un golpe realmente sólido en ninguno de los dos. Estaba sufriendo daños, seguro, pero no en un grado peligroso. Esto debería haberle permitido mantener la calma y mantener su confianza, incluso bajo estas probabilidades menos que brillantes. Sin embargo, estaba luchando por mantener la calma, pero no por preocupación. Más bien, fue por molestia. Este mocoso no está realmente intentándolo. Por supuesto, realmente estaba haciendo todo lo posible en su intercambio cuerpo a cuerpo. Ella podía percibir eso. El esfuerzo que estaba haciendo estaba claro para ella. Y, por supuesto, se podría decir que se estaba conteniendo usando armas aburridas incluso cuando sus movimientos indicaban claramente que estaba acostumbrado a utensilios afilados, con respecto a un pensamiento, ya que eso es por sí solo, pero ese tampoco era realmente el problema. Fue solo. De alguna manera, se sentía como si realmente no lo estuviera intentando. Una sensación como si tuviera una carta de triunfo en sus manos que podría usar en cualquier momento, pero decidió no hacerlo. Y me está poniendo de los nervios. Aunque la razón por la que no estaba proyectando ningún fantasma noble, que podría haber cambiado rápidamente el rumbo de manera abrumadora a su favor, no era realmente porque no la tomaba en serio. Lejos de ahí. Independientemente de lo que pensara sobre la mujer, respetaba su habilidad y celo por lo que hacía. En todo caso, sintió que si necesitaba recurrir a tal medida, se convertiría en una herida en su orgullo. Puede que no mire hacia atrás con cariño durante todo el tiempo que pasó como guardián, pero el poder y la habilidad que lo llevaron a calificar como uno en primer lugar, se ganaron con sudor y lágrimas de sangre, y simplemente no le sentó bien. Que pensara que no podía vencer adecuadamente a ella luchando en un campo parejo. Y así, dado que ninguno de los dos estaba cerca de sus límites, quién sabe cuánto tiempo habrían continuado estos intercambios, si la línea que pronunció la próxima vez que él desapareció de su vista no lo hubiera borrado de la manera equivocada. Por un maldito mocoso muerto con ojos de pez. No es que ella no hubiera desarrollado un respeto saludable por la habilidad del niño, al igual que él lo había hecho por la de ella. Pero definitivamente podía ver lo que Olmigt había comentado sobre él. Cualquier fuego que pudiera haber ardido alguna vez en ese chico se había apagado hacía mucho tiempo.
lo que se sumaba a su frustración por no poder afirmar su dominio en la batalla sobre él. Él sabía mejor que nadie que su corazón había muerto en algún momento de su viaje. Esos ojos fríos de un hombre muerto le devolvían la mirada cada vez que veía su reflejo. Nunca tuvo que preocuparse por ellos cuando trabajaba como guardián, y eran bastante fáciles de ocultar durante la Guerra del Grial, un momento en el que fácilmente podía dejar que el despecho y el nihilismo lo impulsaran sin arrepentimiento. Pero, él ya sabía que otros lo notarían cuando vivieran en un mundo normal, una realidad donde el campo de batalla no era inevitable. Incluso si nadie lo hubiera señalado todavía, habría asumido que al menos algunos podrían verlo, y simplemente evitó mencionarlo. Pero aún así, no quiso escucharlo. No elegí quedar reducido a esto. Incluso si ya habían pasado algunos años, todavía podía recordar claramente la figura que su yo más joven cortó cuando se enfrentó a él. Shiro Emiya había encarnado la contradicción del caparazón hueco de un hombre que tiene más determinación y pasión que cualquier otro, y lo había encontrado ridículo, y lo había considerado una tontería, y se había burlado de ello abiertamente, e igualmente cierto como todos esos, lo había envidiado. Fue el resultado de que Shiro Emiya persiguiera sus ideales hasta el amargo final. Era plenamente consciente del error que había cometido, y todavía, cuando ese tonto ingenuo había afirmado audazmente que nunca se arrepentiría de su camino, por lo tanto, nunca se convertiría en él. Cuando ese payaso idiota había declarado que era un hermoso ideal que valía la pena perseguir, lo recordaba y lo encontraba tan hermoso como ingenuo, y lo envidiaba. Shiro Emiya era quien Emiya deseaba ser, sin importar cuánto su ira mal dirigida y su despecho por haber sido traicionado por los mismos ideales que Shiro Emiya persiguió le dijeron que él era un error que nunca debería haber sido. E incluso después de haber renacido literalmente, después de haber escapado al menos brevemente de su destino, esas afirmaciones fueron un doloroso recordatorio de que todavía era Emiya, la cáscara vacía del hombre que solía ser, la máxima decepción del objetivo que una vez persiguió. Y, quizás simplemente había sido demasiadas veces. Quizás fue la tensión de estar en medio de una batalla acalorada. Quizás fueron las emociones enterradas durante mucho tiempo las que se habían despertado la noche anterior, aunque de manera incompleta. Pero esta vez, ese recordatorio no vino solo con dolor. También trajo una ira ardiente que se hinchó desde lo más profundo de las cenizas de su alma. Muerto con ojos de pez, ¿verdad? ¿Cómo escuchaste? No es de extrañar que el grandullón tuviera sus dudas sobre si podría salvar a este chico. Esos no eran los ojos de alguien a quien la bondad sola podía salvar. No tenía idea de qué tipo de vida podría llevar a alguien tan joven a ese extremo, y dudaba que la mano extendida de algún héroe pudiera realmente ayudarlo, lo que no le dejó otra opción. No había más remedio que sacárselo a golpes. Prometí que te salvaría, y te salvaré, incluso si te mata. Convenientemente, pareció conmovido por el comentario. Quizás él mismo no lo había aceptado del todo. Bueno, lo que sea. Era una oportunidad para finalmente conseguir un buen golpe. Mirko se preparó para cargar, decidido a aplastar su resistencia con el próximo ataque. Entonces te lo mostraré. Cuán extinguido estoy. Una ira ardiente lo atravesó, más feroz que su antiguo rencor. Despidió a Kanzo y Bakuya, y se preparó para interceptar la carga entrante con su mano izquierda. Reforzamiento. La energía mágica recorrió su cuerpo. Sus músculos se convirtieron en una máquina. Su piel se volvió como metal. Ella cargó. El acero es mi cuerpo. Él tomó todo el poder de todas sus fuerzas detrás de ese golpe con una sola mano. No se movió ni un centímetro. Duele. Por supuesto que lo hizo. Pero ignoró el dolor. Mientras más energía mágica inundaba cada centímetro de su brazo derecho, otorgándole todo el poder puro que podía reunir en este cuerpo. Y el fuego es mi sangre. Con todas sus fuerzas, su puño derecho voló hacia adelante, respaldado por un alma que no habría creído capaz de poseer tal impulso hace apenas unos minutos. Ella había puesto todo su ser en ese ataque. Por lo tanto, se sorprendió más allá de las palabras de que el niño simplemente lo tomara, sin siquiera dar un simple paso atrás. Casi lo suficientemente sorprendida como para no darse cuenta de cómo se sentía como si acabara de golpear una viga de acero. La primera estaría sufriendo durante días por eso. No es que tuviera muchas posibilidades de pensarlo mucho.
Incluso si hubiera tenido más oportunidad de esquivar su puño, habiendo recibido tantos de sus ataques hasta ahora, no se habría preocupado demasiado por eso. Ella podría tomarlo y seguir luchando, no hay problema. Poco podía haber esperado. Ese ataque que estaba demasiado conmocionada para esquivar adecuadamente, sintió como si toda la fuerza de ser golpeada por un camión se hubiera concentrado en ese lugar. Ella lo sabría, una vez la atropelló uno que rescató a un gato asustado en medio de la carretera. Es curioso como una pérdida momentánea de la conciencia me trajo al azar un recuerdo como ese. Afortunadamente para ella, ya que su tolerancia al dolor no era una broma, recuperó la conciencia casi de inmediato, encontrándose volando de regreso a una velocidad peligrosa por la pura fuerza del impacto que acababa de recibir, su abdomen llorando tan fuerte de dolor que podía jurar que realmente podía escucharlo. Y, naturalmente, ignoró ese grito. Su trayectoria la hizo volar más allá de unos pocos árboles, y con reflejos, poder físico e instintos puros que la mayoría de los héroes profesionales solo podían soñar con tener, los pateó como plataformas para redirigir su impulso, volando en el aire en lugar de hacia atrás. Preparándose para una patada de martillo infernal en su camino hacia abajo, sonriendo a través del dolor. Esos no eran ojos muertos que tenía durante ese golpe. Siguió su renovada trayectoria sin apenas creer lo que estaba viendo. Definitivamente tenía que admitirlo. Su espíritu y empuje eran dignos del título de héroe, independientemente de lo que realmente implicara adquirir esa calificación. No es que dejaría que ese reconocimiento lo hiciera más fácil con la mujer. Sus ojos penetrantes la siguieron hacia los cielos y vio el movimiento de las patadas. Podría haberlo esquivado fácilmente, pero por razones más allá de su propia comprensión, se preparó para enfrentarla de frente. No la esquivaría. Buen chico. Lo que sea que acababa de cambiar en él, definitivamente lo aprobaba. Ella descendió de los cielos, con todo el poder de la gravedad combinándose con todo su poder. Simplemente había sido el peor de los tiempos. Justo cuando ella descendía, las nubes se abrieron en el cielo y, por un instante, la luz del sol ardió intensamente en sus ojos enfocados. Solo podía soportar el dolor, pero por ese momento, su enfoque había sido completamente sacudido y la magia se interrumpió. Y así se enfrentó a su ataque más poderoso hasta el momento, con lo que equivalía a poco más que el brazo desnudo de un niño de 7 años. E inmediatamente sintió que algo andaba muy mal, incluso antes de que pudiera identificar la retroalimentación de su patada. Ella había esperado golpear esencialmente una viga de acero, pero se sintió más como si su patada acabara de romperse en una hoja de papel. Clan. Una salpicadura de rojo le llamó la atención antes de que pudiera procesar el significado de eso, y el brazo cortado rápidamente entró en su campo de visión. Mierda. Mierda, mierda, mierda. Ella entró en pánico. Clan. Ella no entendía lo que acababa de salir mal, pero sí entendía que él le había hecho al chico algo que ningún héroe debería hacer jamás. Ella. Clan. ¿Qué fue ese horrible sonido? Como si el acero estuviera rechinando sobre el acero. ¿De dónde venía eso? No tenía tiempo para esto, pero atraída por el ruido, miró hacia arriba y... Clan. 4 palabras pasaron inmediatamente por su mente. ¿Qué? Real. Mierda. El niño frente a él no lucía, como esperaba ver, un muñón. Porque rápidamente estaba siendo cubierto por lo que parecían fragmentos de hojas apiladas sobre otras hojas, entrelazadas entre ruidos metálicos rechinantes. Clan. Cada sonido, una nueva hoja que aparece de la nada, amontonándose para convertirse en un brazo de reemplazo. Era un dolor completamente diferente al entumecimiento de soportar golpes contundentes, o incluso de recibir laceraciones. Un dolor agudo y fuerte que no había sentido en tanto tiempo, casi lo había olvidado. El dolor trajo consigo claridad. La ira de Chihiro había retrocedido, dejando espacio para la vergüenza por su arrebato. ¿En qué estaba pensando? ¿Estaba siquiera pensando? No era propio de él. No es que fuera la primera vez en la memoria reciente que no parecía él mismo. Comenzó a sospechar que tal vez, su cuerpo más joven estaba teniendo un efecto regresivo en su madurez mental, de alguna manera. No es que tuviera los medios para confirmar esa teoría a partir de ahora.
Pero aunque la ira pudo haber desaparecido, había dejado una bendición a su paso. A partir de este momento, y por primera vez desde el final de la Guerra del Grial, Shirou se sintió vivo. Supongo que es cierto que no hay nada como el dolor para despertarse. Escuchó a la mujer gritar, sacándolo de esos pensamientos. Perdone el juego de palabras, pero eso es metal como una mierda. Derecha. Su brazo. Realmente había pasado bastante tiempo desde que se vio obligado a usar su hechicería curativa de esa manera. Quizás su entrenamiento en los últimos años había sido demasiado suave. Supongo que, dada la vista, no se sentirá inclinado a dejar esta prueba inútil. Creo que, en cualquier caso, me he probado lo suficiente. ¿Estás bromeando? Ella le dirigió una sonrisa agresiva, pero de alguna manera también amistosa. Ahora que finalmente estás despierto, no vamos a terminar con esto hasta que uno de nosotros caiga, chico. Y no planeo que ese uno de nosotros sea yo. Él suspiró. ¿Despierto? Sí, sí lo era. Su cabeza se sentía más clara que en toda la pelea hasta ahora. ¿Por qué lo había dejado pasar tanto tiempo? Debería haberlo terminado después de dejar en claro que podía seguir el ritmo. ¿Heriría mi orgullo? Debo haberme sentido realmente vacío por dentro, que me preocuparía mucho por esas tonterías. En cualquier caso, restaurar adecuadamente su brazo tomaría un tiempo sin desplegar su Reality Marble, y ella no era un oponente que aún pudiera manejar mientras lidiaba con esa rigidez. Además, parecía lo suficientemente loca como para no importarle que la cortaran si él la bloqueaba con eso. Realmente debería ponerle fin ahora. Así que vamos, muchacho. Prepárate, porque terminaré con esto ahora. Ella tomó una postura de carga una vez más. Y mientras lo hacía, proyectó una llave negra justo detrás de ella. Sí, estaré de acuerdo en que al menos es hora de que terminemos con esto. La llave negra voló hacia abajo, apuñalándose a la sombra de la mujer. Y de repente, se dio cuenta de que no podía moverse. ¿Qué diablos? No estoy tan herido, ¿qué está pasando aquí? Shirou simplemente replicó sus palabras anteriores. Adivina, no. Uno no podía separar su sombra de ellos mismos. Y así, si esa sombra estuviera inmovilizada, uno quedaría inmovilizado a lo largo de ella. Incluso en este mundo de peculiaridades, era un concepto absurdo, pero si la naturaleza de Magecraft ya podía volverse única, era simplemente mucho más para las herramientas de la iglesia. Y esos se usaron incluso para la caza de vampiros. Kirk mutante o no, un humano no estaría forzando su salida de esa atadura. Shirou caminó de regreso a la cueva, relajado apoyándose en la entrada, sosteniendo su brazo metalizado, que ya había comenzado a regenerarse de adentro hacia afuera. Ori, ¿a dónde crees que vas? ¿Eso ya te preocupa mucho? Preguntó con desdén. Creo que el trato que hice fue que, si ganaba, me dejarían solo. Si ganas. Todavía estoy de pie, y así me quedo. Él suspiró. No es muy convincente cuando no puedes mover un... Él hizo una doble toma. Ella se estaba moviendo, muy levemente. Arrastrándose hacia adelante, aunque sea a paso de tortuga. La llave negra estaba temblando un poco. Algo que solo debería ser posible si cualquier determinación que la hiciera moverse fuera de alguna manera más fuerte que el mismo concepto de estar atada a tu propia sombra, por ridículo que pareciera. Seguro, él ya sabía que su determinación no era una broma. Lo había demostrado una y otra vez ese día. Pero, hasta este punto. Tú. ¿Por qué estás siendo tan terco? ¿Por qué este duelo es tan importante para ti? Pensé que te acababan de pedir un favor. Sí, lo estaba. Y... eres tan maniático de la batalla que... Oí. No te atrevas a terminar esa frase e insultar así mi orgullo profesional. Parpadeó. ¿Orgullo profesional? Me han pedido un favor, sí. ¿Y te importaría adivinar cuál era ese favor, mocoso? El temblor de la tecla creció levemente. Su velocidad para arrastrarse hacia adelante se volvió mucho más rápida, aunque todavía lenta. Para ponerme a prueba, no fue. Oh, sí. Casi me olvido de eso, en realidad. Olvidó. El favor por el que lo estoy dando todo, lo interrumpió. Es para salvarte. Y puedes estar jodidamente seguro, una vez más, su velocidad aumentó.
Que te salvaré, incluso si tengo que vencerte para hacerlo. ¿Cómo es eso incluso? No, antes de eso. Como puedes ver, realmente no necesito. Eso no, idiota. Una punzada de molestia lo recorrió. Esa no era una palabra con la que él quisiera que ella se refiriera a ella. Estoy hablando de lo que hay dentro, aquí. Ya veo. Bueno. Supongo que entiendo de dónde vienes. Y aunque no sigo tu lógica ni razonamiento para ello, es cierto que tú ayudaste. Pero estoy bien ahora, así que mi pie es lo que eres. Realmente no sé cómo me las arreglé para devolver un poco de sentido a ti, pero puedo sentir que se desvanece incluso ahora. No hemos terminado aquí. Sus esfuerzos continuaron muy lentamente para debilitar el control de la llave negra. Tenía que admitirlo. Decir que estaba decidida sería quedarse corto. Pero aún así. ¿Por qué? Somos completos extraños. Entiendo que es tu trabajo. Entiendo que ayudar a los demás es realmente lo que quieres hacer. Pero eso por sí solo no explica. ¿Trabajo? ¿Qué quiero? ¿A quién le importa eso? Su repentino estallido de energía fue suficiente para asustarlo incluso un poco. Eres alguien que necesita ser salvado. Y yo soy un héroe. Y salvar a la gente es lo que hacemos. La llave negra se lanzó violentamente, como si hubiera sido arrancada con fuerza por una gran fuerza. La amazona no perdió el ritmo y se abalanzó sobre él con determinación pura y resuelta. Y usted, maldición del dios Ved, primero va a hacer ahorrándole. La pura emoción a su cargo era tan pura como clara. Ella había querido decir cada palabra que decía. Y mientras se acercaba, Shirou comprendió que había cometido un error. Olmig no era el único héroe verdadero en este mundo. La mujer frente a él difícilmente podría dar una impresión más diferente, o tener una personalidad mucho más alejada, y sin embargo, su brújula moral estaba igualmente alineada con la de él. Ese arrebato directo, inexacto y completamente emocional le mostró su corazón en su simplicidad. Y lo encontró hermoso. Realmente lo hizo. Y ese fue un pensamiento que no abandonó su mente mientras daba un paso hacia ella. Mientras le quitaba la pierna pivotante. Mientras le lanzaba un golpe de conejo con toda la fuerza que pudo reunir. ¡Ay! Aunque se despertó con el olor de un delicioso aroma apetitoso, e inmediatamente la asaltó un dolor de cabeza que avergonzaría a algunas de sus peores resacas. Y la realización la golpeó como una pared de ladrillos mientras miraba hacia arriba, y el paso del tiempo fue claramente visible con los tonos de la puesta del sol arrastrándose hacia el cielo. Esa comprensión la hizo saltar hacia arriba, a pesar de las protestas de su dolor de cabeza, pero después de breves momentos, relajó toda la fuerza de sus extremidades y se dejó caer al suelo de nuevo. Maldita sea. De hecho, perdí. ¿Estamos despiertos? La voz del mocoso la alcanzó, y perezosamente se volvió hacia ella. Se acercó, llevando consigo un plato de sopa humeante. Sopa de olor celestial. Maldita sea, tengo hambre ahora. Sin embargo, lo que es más importante, notó que ambos brazos estaban bien. Bueno, esa fue una preocupación tachada de la lista. Le ofreció el plato, haciendo un gesto hacia un tapete que había extendido en el suelo justo al lado de ellos en algún momento. Supongo que debo haber estado fuera durante bastante tiempo. Eso fue vergonzoso. Habría imaginado que estaría más frustrada, pero, curiosamente, no lo estaba. Quizás había sido tan satisfactorio como oponente. O quizás simplemente estaba cansada. ¿Quién sabe? Comió en un silencio bastante inusual en ella, pensando. De vez en cuando lanzaba una mirada al chico mientras lo hacía. En particular, a sus ojos que la estudiaban con curiosidad. Oye, ¿te importa si me quedo aquí por un tiempo? Me siento bastante cansado. No lo sé, pero, ¿estás bien? Si hay algo que necesites. Nah, estoy bien. De verdad. Y ella fue. Perder la batalla podría haber sido realmente embarazoso. Pero al menos, había ganado la guerra. Capítulo 5. Prólogo 5. Limpiar el óxido Asir Sorillo. Kase no Tumi. Tsukimi Araujo. Padoru Padoru. Prólogo 5. Limpiar el óxido. A estas alturas, realmente debería haber aprendido a dejar de hacer suposiciones sobre el héroe con orejas de conejo, dada la cantidad de veces que ella había roto sus impresiones sobre ella.
Sin embargo, mientras ella se relajaba en la cueva disfrutando de la comida, él no pudo evitar pensar que era inesperado que un tipo de sangre caliente como ella fuera tan relajada en esta situación, una proero como ella acababa de perder una pelea con un niño como ella. Él, sin importar cómo ella pudiera parecer apenas lo suficientemente mayor como para haber obtenido su licencia, él, en algún nivel subconsciente, entendió por qué ella no se había asustado por eso. Definitivamente, ella era del tipo instintivo, después de todo. Mientras ella había estado inconsciente, él se había sorprendido un puñado de veces, teniendo pensamientos vagabundos sobre su futuro de ahora en adelante, por desenfocados que estuvieran. Era la primera vez desde su reencarnación que pensaba en su futuro más allá de preguntarse si volvería al infierno una vez que este cuerpo muriera, y no era ajeno a lo que eso significaba. Probablemente lo había sentido de alguna manera, pero aún así, pensé que estarías más frustrado, para ser honesto. Sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de veces que me llamaste mocosa. Realmente no había necesidad de especificar a qué se refería. Nah, si fueras un monstruo, supongo que lo sería, pero, ya sabes. Tus movimientos apestan a experiencia y tienes agallas, lo sentí. Puedo respetar eso. Dejó su plato y miró perezosamente hacia la entrada, contemplando la puesta de sol. Sin embargo, estoy avergonzado como si no lo creyeras. ¿Es así? Seguro que no lo parece. Remarcó. ¿Estás acostumbrado a sentirte así o algo así? Puedo imaginarte teniendo que escribir disculpas con la suficiente frecuencia para que eso suceda, agregó como una broma alegre. Ella frunció el ceño, pero no parecía realmente enojada. Como el infierno que soy. Me aseguro de vivir sin remordimientos, ya sabes. Este es quizás el segundo recuerdo más vergonzoso que he dejado atrás. Su curiosidad se despertó ante eso. Había pasado más tiempo de lo que recordaba desde la última vez que sintió una curiosidad ociosa así. Ociosamente se preguntó si tendría que volver a aprender a contenerlo. Segundo más. ¿Hubo algo peor que perder ante alguien de menos de la mitad de tu edad? Ella se volvió para mirarlo con una expresión en blanco. ¿Por qué tienes curiosidad? Podrías decirlo. Manteniendo su mirada en blanco y su voz algo monótona, inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado. Lo suficientemente curioso como para escuchar un secreto que, si alguna vez lo derramas, me aseguraría de venir y torcer tu cuello incluso si es lo último que hago. Reflexionó sobre su respuesta por un segundo. En realidad no, comenzó, y ella desvió la mirada. Pero todavía tengo un poco de curiosidad, y puedo guardar un secreto, así que, ¿por qué no? No soy ajeno al peligro, bromeó. Se volvió hacia él de nuevo, con los ojos más abiertos y soltó una carcajada. Esa es una buena respuesta, chico. Creo que me gustas después de todo. Luego se apoyó contra una pared y sonrió. Su actitud en este punto se sentía como si estuviera saliendo con un amigo de mucho tiempo. Supongo que te cargaré con un secreto que guardar, entonces. Cuando yo era un pequeño mocoso, incluso más joven que tú, una vez quise ser un ídolo. Si hubiera algún récord Guinness, o el equivalente en este mundo de esos, por lo rápido que alguien podría hacer una doble toma, Shiro simplemente lo habría roto. Y en respuesta, ella simplemente se rió de eso. Lo sé, lo sé. Por eso es un recuerdo embarazoso, ¿ves? Luego sonrió como si estuviera recordando. Aunque no me avergüenza en absoluto el por qué. ¿Es eso así? Sintiendo que probablemente había alguna historia detrás de eso, silenciosamente la invitó a continuar, y ella tomó la señal. Mira, de vuelta en la primaria, tenía una muy buena amiga. Una muchacha brillante y alegre, con un corazón de oro, siempre sonriendo. Se dejó vagar por el carril de la memoria. Pero entonces, un día, se detuvo. Algo triste le había sucedido. Si mal no recuerdo, la mascota de la familia había muerto. Algo así. De todos modos, ella estaba bastante deprimida después de eso. Y puedes apostar que quería hacer algo al respecto, ella simplemente no estaba siendo ella misma, ¿sabes? Pero yo también era un mocoso tonto, y no tenía idea de qué hacer. Sentía como si forzarla a hacer una broma o algo solo empeoraría las cosas, en lugar de hacerla reír. Pero entonces, un día, de repente se veía mucho mejor.
Le pregunté si había sucedido algo bueno, pero ella solo dijo no realmente. Pensó que tal vez no quería hablar de eso. Pero día tras día, se veía mejor. Estaba feliz por eso, por supuesto. Pero quería saber qué lo causó. No había tenido la menor idea de cómo ayudarla durante tanto tiempo, después de todo. Y resulta que acababa de entrar en un grupo de ídolos. Eso me extrañó al principio. Realmente no entendí lo primero sobre idols, y todavía no lo hago, para ser honesta. Ella se rió entre dientes. Lo cual dice mucho, considerando. Sin embargo, de la forma en que mi amigo lo explicó, ellos estaban en el negocio de hacer sonreír a la gente y darles esperanzas y sueños. Y seguro que no lo entendí, todo lo que vi fueron algunas chicas brillantes actuando lindas. Pero ¿sabes? Lo tuyo es darle a la gente sonrisas, esperanzas y sueños. Esa idea sonaba tonta, y estaba completamente metido en eso. Pero sí, sonrió con autodesprecio después de terminar la historia. Realmente no estoy hecha para eso, ¿ves? De hecho, era fácil de ver. Shirou ni siquiera podía intentar evocar una imagen mental de ello sin reírse, por lo que sabiamente se contuvo de intentarlo. Aunque él vio su punto, más allá de eso. Obviamente, nunca había pensado mucho en los ídolos, de todas las cosas, pero conocía la idea básica. Era una especie de secreto a voces en su mundo, que esa industria tenía un lado oscuro muy feo y extendido, y supuso que este no era diferente. Una especie de sentimiento que transmitía la idea de héroes de este mundo. Pero incluso entonces, era muy probable que algunas de las mujeres que entraban en ese mundo tuvieran pensamientos idealizados al respecto e intenciones genuinas. Y a juzgar por la historia de este momento, a veces, esos ideales se hicieron realidad. Algo así como, claramente, había héroes entre los héroes. Se hizo la conexión, había una tercera similitud. Pero mira, probablemente te hayas dado cuenta, pero yo soy aún peor en todo este asunto de rendirse. Aparentemente no había terminado con su historia. Y ahora que la idea estaba en mi cabeza, solo quería hacerlo de alguna manera, ¿sabes? Tener mi trabajo de hacer sonreír a la gente, ayudar a otros. Y luego una cosa llevó a la otra, e hice la conexión de que Héroes también hizo eso. Y resulta que ese trabajo en el que realmente encajaba bien. Terminó la historia con una sonrisa brillante. Incluso si seguí metiéndome en problemas durante el curso de héroe por alguna razón o por otra. Añadió en un murmullo bajo. Así que habían hecho la misma conexión. Bueno, los héroes en este mundo eran mitad ídolos, mitad agentes de la ley, supuso. Combinando esta historia y lo que presenció durante su confrontación, tuvo una idea bastante precisa del carácter y la mentalidad de Mirko. Pero eso lo dejó con una pregunta importante que hacer. Esta mujer puede ser sencilla, pero no estúpida. No había forma de que no se hubiera dado cuenta del lado más oscuro de su profesión. Dime, Mirko. Sabes que no todos los héroes entran en el trabajo con ese tipo de razón, ¿verdad? Por querer salvar a otros. Bueno, sí. La mayoría de los héroes profesionales tienen buenas razones para elegir esa carrera. Fíjate, este es un trabajo demasiado duro y competitivo para tener éxito con una determinación a medias, pero muchas personas en él son bastante únicas, es cierto, y supongo que algunos tipos talentosos lo logran simplemente por ser tan buenos, a veces. ¿Por qué preguntas? Su respuesta fue completamente indiferente. No es así. ¿No te molesta? La pregunta le valió una mirada de pura confusión. ¿Qué quieres decir? Que no me molesta. Ya sabes, gente que realmente no tiene el corazón o la voluntad de un héroe, que se llaman a sí mismos héroes. Gente que usa ese título con motivaciones egoístas. Esas personas son tus colegas. ¿No te molesta en absoluto? Por un momento, la confusión permaneció en sus rasgos faciales. Luego, una breve mirada de comprensión, seguida de una de realización. Seguido de una leve molestia, como si acabara de hacer una pregunta muy estúpida. ¿Por qué demonios debería tener un problema con eso? La pura convicción en su voz lo dejó sin palabras. Luego relajó un poco su expresión y continuó. Bien, eres un niño pequeño. Actúas tan diferente a uno y eres una bestia, de hecho me olvidé de eso. Supongo que quizás no lo entiendas. Luego procedió en un tono de conferencia.
Soy yo, y mis razones son solo mías. Y mis razones son, quiero salvar a la gente y puedo aplastar a los villanos, así que tomé el trabajo y el título que me permitieron hacer de esas mis prioridades. Ella se encogió de hombros. ¿Qué significa ser un héroe? No sé y no me importa, dejaré eso para que los grandes cerebros lo debatan y lo pongan en un libro de texto en alguna parte. Yo soy yo, y si la gente me llama héroe, supongo que soy un héroe. ¿Y qué hacen otros con el título? No es mi problema. Confío en nuestros exámenes de licencia. Cualesquiera que sean sus razones o lo que los motiva, si alguien tiene la licencia pro, se la ha ganado. Son lo suficientemente capaces y saben lo suficiente como para no avergonzar al resto de nosotros. Ella casualmente se rascó la oreja, pensativa. Supongo que no es imposible que alguien no calificado se escape por las grietas por suerte, pero el beneficio de la duda para los nuevos chicos, ¿sabes? Y con lo duro que es el trabajo, bueno. Si lo han hecho durante el tiempo suficiente para no ser llamados chicos nuevos, puedo creer con seguridad que son dignos. Así que, en resumen, ella lo miró directamente y pronunció la última línea con toda la confianza que solo alguien con un proceso de pensamiento simple podría exhibir. ¿A quién le importa? Yo hago lo mío, por mis propias razones. Los demás no se interponen en mi camino, y sé que puedo confiarles la espalda si debo hacerlo. Eso es todo. Soy un héroe porque puedo y quiero ser un héroe. Y eso es eso. Ese simple discurso llegó como una bola de demolición que demolió el desorden mental que le impedía simplemente perseguir su deseo. No creía que simplemente había estado pensando demasiado en todo. Confiaba en que todas sus preocupaciones e inquietudes eran válidas, que sus razones para dudar eran correctas. Pero su línea de pensamiento simple era correcta. Estaba, y parecía, conmocionado, como si esa bola de demolición metafórica lo hubiera golpeado muy físicamente. Con un pequeño temblor, se sentó y se llevó una mano a la cara, adoptando de forma natural e involuntaria la pose del pensador. Sus ojos se desenfocaron, al ver que las paredes que rodeaban su sentido de sí mismo se desmoronaban hasta convertirse en polvo. Y después de permanecer así el tiempo suficiente para que Mirko se sintiera obligado a preguntarle si estaba bien, soltó una risa seca. Supongo que se necesitan pensamientos simples para romper con el pensamiento excesivo. Oí. ¿Quieres morir? Se rió inocentemente del intercambio. No se había sentido tan renovado desde el momento en que todavía se llamaba Shiro Bemilla. Mi mal, mi mal. Si alguna vez vuelvo a insinuar eso, tienes derecho a cerrarme un ojo de un puñetazo. Había sido de mala educación, pero esta vez no pudo evitarlo. Implicarme que sea tonto 2 veces. Exigiré al menos romperle la nariz por eso, señor. Trato y disculpas, de verdad. Yo solo, realmente necesitaba escuchar eso, supongo. Ella le lanzó una mirada enojada, luego a HMMPF y se dio la vuelta. Está bien. Finalmente gané, después de todo. Won, ¿qué quieres decir? Por lo que podía decir, en todo caso, había sido él quien había cometido la ofensiva allí. ¿Qué, no me escuchaste prometer? Ella se volvió para mirarlo de nuevo, esta vez con la sonrisa más brillante que él aún no había visto en ella. Que yo te salvaría. Y una vez más, Shiro se quedó sin palabras. Con toda seriedad y un toque de terquedad en su voz, respondió: pase la prueba. Seré inflexible en eso. Pero, maldita sea, lo hiciste, dijo finalmente, con una sonrisa que encajaba perfectamente con la de ella. Capítulo 6. Prólogo 6. Templar la aleación simplemente convierta los eventos previos a la historia principal en un prólogo, dije. Solo tomará unas pocas páginas, 3 capítulos como máximo para leerlo, dije. Totalmente bien para no hacer del primer capítulo solo un prólogo, dije. Porque nadie me advirtió que 2 líneas de notas de capítulo pueden convertirse en un total de 5 páginas de texto. Monogatari Sakusei, Onto Musukasi. Prólogo 6. Templado de la aleación. Te lo digo, todo está bien. Misión completa, hice lo que me pediste. Joven Mirko, no es como si dudara de tu juicio, pero... Lo entiendo, estás preocupado, pero escucha. Pasó tu prueba de manera justa.
Te aseguro que si cualquier villano que no sea un bateador pesado de clase mundial se cruza en su camino, el muchacho no será el que lamenta el encuentro. Nunca dudé de la capacidad del joven Shirou para defenderse, aunque lo admito, me sorprende escuchar que podía derrotarte. Pero que un joven como él viva como un ermitaño así es. Estará bien, digo. Hice lo que me pediste. Incluso si lo dejaran solo, estaría bien. Y a pesar de eso, voy a estar de visita a menudo. Oh, no podría pedirte que... No es solo para vigilarlo, sonrió con picardía. Es un gran compañero de entrenamiento. La mayoría de los villanos de estos lugares son pequeñas patatas fritas, será de gran ayuda para mantenerme alerta. Tu evaluación de él es tan alta. Aunque te había advertido que no lo subestimaras, tal vez fui yo quien hizo eso. Entonces, aún así, el conflicto era claro en el rostro de Olmigt, pero finalmente, concedió. Muy bien. Confiaré en tu juicio, joven Mirko. Pero te imploro, no dudes en venir a pedirme ayuda si algo sale mal, ¿de acuerdo? Well, hablando de eso, creo que tus tratos con él fueron que, si él fallecía, fingirías que nunca lo atrapaste. Eso es correcto. ¿Por qué la pregunta? Entonces, sus cargos por vigilantismo, podríamos simplemente fingir que nunca descubrimos quién estaba detrás de esto. Me ocuparé de convencerlo de que deje de hacer eso. No soy un fanático de eludir voluntariamente la ley de esa manera, Mirko, y parecía aceptar su responsabilidad. ¿Por qué preguntarías? Su expresión se volvió un poco esperanzada a la luz de la realización. Podría ser. No puedo decirlo con certeza, por supuesto. Estamos hablando de años en el futuro, y él se sentía como del tipo que se preocupa demasiado por tonterías triviales. Bulut, ella sonrió feliz ante la idea. Creo que podemos terminar teniendo un compañero de trabajo muy competente dentro de una década. Los siguientes 3 años, al igual que el anterior, se dedicarían principalmente a la rutina. Sin embargo, a diferencia del año anterior, fue una rutina satisfactoria, atractiva y gratificante, y no solo por la recién descubierta salud mental de Shirou. Casi todas las tardes, Mirko pasaba por la cueva y, en diferentes niveles de saltear sus saludos, se encerraba en una pelea con Shirou. Rara vez se volvieron tan intensos como su primer encuentro, aunque ocasionalmente lo hicieron, en el que ambos recibieron un entrenamiento valioso en condiciones extremas, pero Shirou pronto descubrió que tenía una poderosa razón para seguir mejorando. El talento natural de Mirko en CQC superó con creces el suyo, y ella se acostumbró rápidamente a sus movimientos, lo que lo obligó a usar todos los trucos de su libro menos noble Fantasmas durante sus escaramuzas. Afortunadamente, era un niño en crecimiento y ese crecimiento lo ayudó a mantenerse al día con su propia mejora. Después del entrenamiento/ejercicio, ella se quedaba a cenar, hablaban de lo que pasara por sus mentes y ella regresaba, después de dejarlo con el periódico del día y, de vez en cuando, libros de texto para su educación en el hogar, que él nunca mencionó que no lo necesitara, aunque lo hojeó para cubrir las diferencias entre su sentido común y el de esta línea del mundo. Se sometería a un entrenamiento personal espartano durante la mañana y pasaba algunas horas del día en la ciudad, bajo la insistencia de Mirko de que al menos intentara tener una apariencia de vida normal, a lo que accedió por respeto. El dinero ya no era un problema, ya que ella lo obligó a aceptar que le entregaran una parte de sus propios ingresos, por supuesto que te deberían pagar como compañero de entrenamiento. Superas a todos los profesionales que he conocido en ese campo. La comida es tan buena que debería pagarte las tarifas del restaurante de todos modos. Así que cállate y toma mi dinero. Mientras tanto, sus actividades nocturnas ya no eran. Mirko esperaba que le costara más convencerlo de eso, pero al enterarse de que lo estaban encubriendo después de que técnicamente lo habían atrapado una vez, respetó el gesto y se rindió. Tomar contramedidas contra las entradas más dinámicas de Mirko lo compensó en términos de experiencia, de todos modos. El único momento tenso que tuvo durante esos años fue la única vez que Mirko espió su entrenamiento. Ocurrió 2 años después de su primer encuentro.
Por un tiempo, ella había intentado ocasionalmente preguntarle por qué de vez en cuando notaba que él tenía más mechones de cabello blanco ceniciento, o por qué su inexplicable bronceado de cuerpo completo se estaba volviendo más pronunciado con el tiempo. Normalmente, ella era bastante comprensiva sobre su falta de voluntad para hablar de las cosas. Cuestiones como dónde aprendió a luchar, cómo funcionaba su Kirk, dónde consiguió los electrodomésticos de la cueva o cómo funcionaban, solo preguntó una vez, y nunca más. Su única respuesta a su rechazo de una explicación fue preguntar si era algo que le preocuparía saber, o si era difícil de explicar, seguido de un "está bien. Confío en ti". A su respuesta a la última. Pero ella fue lo suficientemente aguda como para notar la ligera vacilación en su respuesta cuando se le hizo la misma pregunta sobre sus cambios físicos. Un día, se cansó de evitar el problema. "Sigues pareciendo más y más como si pudieras ser mi hermano pequeño, amigo", acusó. Claramente no te preocupa demasiado como para no saber de qué se trata, y claramente no parece algo de lo que no deba preocuparme. Tómate o habrá consecuencias. Ella nunca especificó cuáles serían esas consecuencias, pero él había llegado a apreciarla lo suficiente como para no querer saberlo, así que se dio con un suspiro para explicar vagamente. "Es un efecto secundario del uso excesivo de mi Kirk más allá de lo que puedo manejar con seguridad", comenzó a explicar, lo que no suena muy tranquilizador en el papel, pero realmente no es nada de qué preocuparse. Es técnicamente un daño, supongo, pero es algo parecido al tejido cicatricial. Puede que no se vea bien, pero en realidad no me causa ningún problema, en todo caso hace que sea más fácil empujar mi Kirk sin importar el límite superior. Esa última parte y lo que siguió no era técnicamente, del todo 100% cierto, pero era cierto que no tenía ninguna consecuencia real y prefería ahorrarse un sermón no deseado sobre cómo cuidarse mejor. Piense en los zapatos gastados. Los zapatos nuevos son un poco difíciles de poner hasta que ceden, ¿verdad? Después de un tiempo se vuelven más sueltos, lo que significa que están gastados, pero en realidad se vuelven más cómodos de usar sin causar realmente cualquier problema. Puedes pensar en ello como algo así. Ella le lanzó una mirada como si no estuviera del todo convencida. Tal vez debería haberse ceñido a los hechos, dado lo extraordinariamente buena que parecía ser ella para detectar mentiras. "Seguro, vamos con eso, por ahora. Pero no creas por un instante que alguna vez escucharás el final si esto resulta que te está lastimando de alguna manera. Para ser justos, debería". En su primera vida, esa degradación física a menudo vino acompañada de daños en sus circuitos mágicos y una miríada de accidentes vergonzosos cuando sus nervios tomaron el retroceso de eso. Sabía cómo solucionarlo ahora que estaba en NG+. Pero era cierto que la piel oscurecida y el cabello descolorido, en sí mismos, no eran algo de qué preocuparse. Una opinión que no compartió después. A la mañana siguiente, tomando un día libre del trabajo de Ero, se coló en su campo de práctica para espiar. Algo de lo que estaba completamente desprotegido, ya que Mirko y Esteal nunca habían sido dos conceptos que pudiera encajar en un solo pensamiento juntos hasta ese día. Y solo su suerte, ella tuvo que presenciar uno de sus ejercicios de entrenamiento más brutales. Si Mirko hubiera poseído algún tipo de sentidos mágicos, probablemente habría notado de inmediato el silencio del campo limitado que cruzó. Esa escuela de hechicería estaba muy lejos de la especialidad de Shirou, pero al menos había aprendido los conceptos básicos, ya que podían ser increíblemente convenientes, como en este caso, bloquear todo sonido para que no escapara de sus fronteras. En cambio, avanzó sin ser molestada hasta que vio a Shirou en un claro antinatural en medio del bosque, que, notó, estaba delimitado principalmente por lo que parecían ser marcas de quemaduras. En el medio estaba Shirou, sosteniendo un arco negro casi tan alto como él, y en su mano creó de la nada Eso fue un simulacro. Un taladro de flecha. Lo colocó en la proa y apuntó hacia el cielo. No tenía idea de cómo esa cosa de aspecto pesado podía volar muy lejos, pero, de nuevo, el tiro con arco no era exactamente algo de lo que estuviera particularmente bien informada. Luego cerró los ojos mientras apuntaba al cielo, aparentemente enfocado por un momento, y soltó el proyectil.
Si le hubieran dicho que, en ese momento de concentración, él había determinado que su objetivo era él mismo, habría encontrado la idea ridícula en más de un sentido. No fue como si disparara hacia arriba, se necesitaría nada menos que un milagro para que el misil simplemente descendiera directamente de regreso a su fuente. Sin embargo, cuando alcanzó su altura máxima, la gravedad desplazó milagrosamente el centro de gravedad del objeto de modo que, al caer, se dirigió directamente hacia el joven. Y sin perder el ritmo, como si lo hubiera esperado plenamente, extendió su mano bronceada hacia el objeto entrante y gritó: «Roayas». Era una operación increíblemente delicada la que estaba llevando a cabo aquí. Roayas era un escudo maravillosamente conveniente y poderoso, pero el recuerdo de Gaevolt penetrando en él, incluso si prevenía su mortalidad, permanecía fresco en su mente. Y así, decidió dominar aún más su uso. Normalmente, convertir a Roayas en un fantasma roto no habría sido más que un desperdicio. A través de su naturaleza en capas, fue simplemente más efectivo usarlo como estaba. Pero insatisfecho con que eso era lo mejor que podía hacer, había estado practicando inundar con prana cada pétalo individual en el momento en que estaba a punto de romperse, mejorando el poder de frenado de cada una de las 7 capas. Después de que Galadvold II impactara el escudo de luz, 3 de los pétalos se rompieron instantáneamente. Poco podía hacer al respecto. El cuarto pétalo se rompió menos de un segundo después. Logró inundarlo antes de que eso sucediera, atenuando aún más la fuerza de la explosión. Lo mismo ocurre con el quinto y el sexto, medio segundo y un segundo después del último, respectivamente. Pero para el séptimo, apenas se perdió el tiempo, y un poco más de la fuerza de lo que teóricamente era posible detener lo logró. Galadvold era un noble fantasma clasificado A+. Gaevolt, lanzado, fue clasificado B+, y puso a prueba los límites del poder de frenado de su escudo. Las proyecciones de fantasmas nobles generalmente se degradaban en un rango, aunque estar roto aumentaría su poder. Fue una prueba de ajuste. Aunque la explosión había disminuido en su mayor parte y no fue a quemarropa, todavía esculpió una parte considerable del brazo reforzado con el que bloqueó, que rápidamente comenzó a sanar. A medida que el chirrido de chatarra emanaba de su proceso de curación, debería haber estado experimentando un dolor terrible. Sin embargo, el joven estaba sonriendo. «Casi perfecto», murmuró en voz alta, a pesar de pensar que estaba solo. «Dominaré esta defensa pronto». «Entonces fue una mejor defensa la que estabas practicando». Su voz lo sobresaltó, mientras caminaba aparentemente de la nada. «Bien. La autoconservación es importante. Esa es la única razón por la que no te estoy dando un poco de sentido común en este instante. Rumi. ¿Qué estás haciendo aquí esta oreja?» Nunca la había visto tan enojada. Ni una sola vez. Y así pasan las próximas horas enredados en una gran, fuerte e intensa discusión. Era, en esencia, una versión más intensa de la discusión que Shiro Emiya había tenido una vez con Tosaka Rin, centrada en su falta de preocupación por su propia seguridad e integridad, ya que no consideró cuidarse a sí mismo sobre cualquier resultado que pudiera tener. En realidad, esté logrando e ignorando cualquier dolor por el que pueda pasar en el proceso. Ese rasgo estaba codificado en Shirou, ya que incluso cuando era Shiro Emiya, nunca había superado esta tendencia. Era simplemente una parte integral de quien era ahora, y era lo suficientemente competente como para saber hasta dónde podía llegar sin comprometer su condición futura. Pero esa actitud tan irrevocablemente fusionada con su carácter, sería casi imposible de explicar a alguien que no supiera cuántos años tenía en realidad. Mientras tanto, Mirko no se contuvo en darle pensamientos honestos y sin censura al respecto como lo hizo Rin. Uno podría pensar que es hipócrita por su parte, ya que estaría entre las primeras en ignorar cualquier dolor y daño a sí misma mientras perseveraba en su misión, algo que demostró con bastante claridad en su primer encuentro. Pero como ella lo veía, el problema era que a Shirou no le importaba en absoluto. Ambos dejaron perfectamente claros sus pensamientos y puntos, pero ninguno pudo aceptarlos del otro. Ninguno podía entender la perspectiva del otro. Eran demasiado diferentes, a pesar de todas sus similitudes. Entiendo que estás seguro de que estarás bien. Pero verte actuar de esa manera solo me hace sufrir. Me preocupo por ti, idiota, más de lo que parece preocuparte por ti mismo.
Entiendo que es preocupante. A diferencia del pasado, realmente lo hago. Pero esto es solo una parte de lo que soy. Solo puedes confiar en que realmente sé lo que estoy haciendo. En última instancia, en algún momento, decidieron mutua y tácitamente resolverlo y sacarlo de su sistema a través de un SPAR, que inevitablemente se escapó más allá de los límites de uno. Quizás Shiro estaba lo suficientemente conmovido por lo que se sintió como una posible secuela de la persona más cercana a él que afectó sus sentidos normalmente agudos. Tan improbable como era dejar que su estado mental se interpusiera en su camino de esa manera. Quizás Rumi estaba lo suficientemente enojada y preocupada como para empujarla más allá de lo que podía incluso su heroico impulso. Tan improbable como era que ese impulso fuera más bajo que cualquier otra de sus emociones. Pero ese día, después de muchas horas de intensa batalla, fue la primera vez que los dos tuvieron un empate. Ella se había quedado sin gasolina, él había agotado su propia resistencia y energía mágica. Habían estado en ello durante todo el día, la luz de la luna ahora bañaba sus cuerpos agotados en el suelo, ya que ninguno de los dos logró afirmar su dominio, posiblemente para bien. Después de recuperar el aliento, se disculpó para ir a cocinar algo para los dos, por lo que se quedó solo con sus pensamientos. Con una inseguridad inusual en él, comenzó a preguntarse si tal vez este sería el siguiente paso en la ominosa predicción de su sufrimiento que Justea se dio hace tantos años. Hacer que él apreciara a otra persona, algo que no hubiera esperado que sucediera antes de ese fatídico día, solo para terminar peleándose con ellos. Porque a estas alturas, Rumi Usagiyama era el amigo más cercano que había tenido en toda su vida. Se tragó esa preocupación y se armó de valor para aceptar lo que sucediera. No solo no podía cambiar esa parte de quien era, sino que no sentía que debería hacerlo, no más de lo que Shiro Benilla sintió que debería cambiar después de presenciar cuál era su destino final. Quizás, en un futuro potencial, los lazos formados con otros le enseñarían lo contrario, como lo habían hecho con Shiro Benilla, que nunca se convertiría en Emiya. Pero ese futuro potencial no era ahora. Y entonces le llevó la comida a un Rumi de aspecto cansado, dolorido por lo que podría suceder muy lejos de su rostro y sellado en su corazón. Y los dos empezaron a comer en silencio. Esos momentos de tranquilidad eran raros en su presencia. Y como era de esperar, fue ella quien rompió ese silencio. Hombre, realmente debería disculparme con ellos. No es lo que esperaba oír, si es que escucha algo. Ellos. Las muchas personas que me aguantaron, respondió. ¿Es esto lo que se siente al discutir con un idiota obstinado que no cambiará de opinión incluso si el infierno se congelara? Nunca había estado de este lado de la situación, pero pensando en ello, he sido el fuente de ella en abundancia. Un breve momento de silencio. Un momento libre de tensiones. Sí, me lo puedo imaginar. Me lo puedo imaginar muy fácilmente. Yo sé, ¿verdad? Se miraron el uno al otro, y empezaron a reír. No se había resuelto nada, pero nunca podría odiarlo realmente por eso. Ella conocía muy bien la sensación de apegarse a sus armas, independientemente de lo que otros pensaran, cuando sentía que era lo correcto, y en retrospectiva, después de haber descubierto su corazón, sobre cómo se sentía al respecto, y haber confirmado que recibió esos sentimientos, ella estaba satisfecha. Y él entendía esa parte de ella lo suficientemente bien como para darse cuenta ahora de que ese era el caso, reprendiéndose a sí mismo por su duda anterior. Hoy no sería el día en que se abriera una brecha entre su vínculo. Y el año siguiente vino y se fue como lo hicieron los dos últimos, con pocos cambios que el cuerpo de Shirou se desvaneció por completo en los colores que lucía el anterior, sus días se desarrollaron de la misma manera que antes. Hasta el día en que su libertad tuvo un final repentino y brusco.